Ya somos 21, que creería que son todos los que, al menos los que están inscritos en la materia. Así que bueno, arranquemos. A ver más. Ahí se ve la presentación. Sí, profe, sí se ve. ¿Pasa o quedó congelada en la primera? Sí, sí pasa. Bien. Bueno, la idea hoy es hablar un poco, hacer una clase introductoria. Eh, la materia, bueno, ya sabemos que se llama Biología de la Conservación. El curso está dirigido, y eso me interesa que lo consideren así, está dirigido considerándolos a ustedes como futuros profesionales del ambiente que desean trabajar por la conservación sostenible y sostenida de los paisajes que nos rodean, así como la biota nativa que estos paisajes contienen. Esa idea, perdón que está todavía entrando gente, esa idea así tan tajante es porque vamos a ver a lo largo de la materia que en realidad cualquiera de las disciplinas que desarrollemos dentro de biología, todas, no solo que tienen un componente que puede ser utilizado, sino que también debería ser utilizado para la conservación. Sigue entrando gente, perdón. Cuando hablamos de conservación, ¿qué quiere decir conservación? Conservación biológica, biología de la conservación, conservación de la biodiversidad, conservación a seca. En realidad, si uno hace una búsqueda rápida en Internet o consulta a una escala entre colegas o incluso con referentes o con personas que trabajan en otras disciplinas, vamos a obtener muchas respuestas. Y ese es uno de los primeros problemas de la conservación, ¿sí? Que no hay, o al menos no se estableció una definición o un área de incumbencia específica de la conservación. Eso hace que, entre otras cosas, por ahí sea mal interpretada o sea abordada de manera parcial. Entonces apunta a varios problemas que vamos a ver que tiene la conservación como disciplina, dentro de biología en particular, pero a nivel planeta en general. Con respecto a la definición, yo prefiero citar a Peter Feisinger. Peter Feisinger es un investigador estadounidense. Él se desarrolló trabajando primero en la isla de Barros Colorado, trabajó para el Smithsonian, después trabajó ayudando y de manera asociada con gente de Tucumán, del Instituto de Ecología Regional, antiguo LIEI, en Tucumán, y después trabajó mucho tiempo con nosotros, y actualmente él vive en Vaqueros, ¿sí? Se encuentra jubilado y vive en Vaqueros. Peter lo que hizo fue desarrollar no solo metodologías de aproximación sobre todo al desarrollo de trabajos en conservación, sino desarrolló un concepto sumamente interesante de cómo abordar la conservación y en particular en lo que es América Latina. Él define conservación como el campo de estudio y acción que trata del manejo del paisaje de manera que,
a corto y mediano plazo se minimicen o neutralicen los efectos negativos de los seres humanos sobre la naturaleza, lo cual nos incluye también como parte de la naturaleza, y a largo plazo proveer a los seres vivos del máximo número de alternativas para tolerar y sobrevivir nuestra breve presencia en el planeta. Nuestra breve presencia hablando como sociedad humana y como seres humanos. Es interesante este concepto porque nos incluye, ¿sí? Muchas veces la conservación, y ese es uno de los mayores errores que por ahí tiene la aproximación hacia la biología de la conservación, es entenderla, estudiarla y trabajarla como un aspecto separado de la sociedad, ¿sí? Separado de otros aspectos que tienen que ver más con lo humano, como puede ser política, como puede ser economía, como puede ser acciones sociales, cultura. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es a la conservación como un componente dentro del desarrollo y dentro de las incumbencias profesionales de la biología, pero que se debe estudiar de manera totalmente integrada, en todos los aspectos. Eh, Eso apunta a que uno de los elementos claves y por ahí más difíciles de medir es cómo lograr la conservación, ¿sí? Cómo medir logros en conservación. Nosotros sabemos que los efectos de los humanos sobre los paisajes, tanto positivos, negativos o neutros, son el resultado acumulado de decisiones que toman individuos y las instituciones al estar conformadas por esos individuos. Entonces la conservación depende directamente de estas acciones que pueden originarse de manera individual, pero deben ser abordadas de manera institucional. Eh, Tal vez la conservación sostenible y sostenida solo se pueda lograr a través de la educación en todos los niveles de la sociedad, para que los niños de hoy, adultos del mañana, se familiaricen con su entorno natural, reconozcan las consecuencias de las distintas decisiones que afectan este entorno y tomen estas decisiones de forma concienzuda o racional o basada en hechos, ¿sí? Basado en elementos empíricos. Entonces eso debemos comenzar o debemos iniciar adoptando una aproximación práctica a la conservación de la biodiversidad. Esta aproximación práctica se realiza a través de un manejo realizado por profesionales de la conservación en colaboración con las comunidades locales. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién o a quiénes consideran profesionales de la conservación? Un poco la encuesta que yo había hecho, que no funcionó, ya voy a ver de hacerla, por ahí estoy más familiarizado con Google Docs, así que capaz que la haga en un formulario de Google, pero pensemos ahora, para ustedes, ¿cuáles son los profesionales que deberían ser o que consideran que tienen incumbencia en lo que es la biología y la conservación? Los escucho. Ahora es donde ustedes interactúan. ¿Quiere que te sirva? ¿Alguien se anima? Hola, profe, buenas tardes. Yo Hola. creo que pueden ser, por ejemplo, biólogos o también si vamos a nuestra facultad, ingenieros de recursos naturales. No se me ocurre mucho más, pero más o menos pienso que por esa área puede ir. Bien. ¿Alguien más considera alguna otra profesión? Los abogados especialistas en todo lo que es ambiente también. Bien. ¿Alguna otra profesión que se les ocurra? Guardaparques. Guardaparques. Sí, acá ponen en el chat guardaparques.
Sí, también. Ecólogos, bueno, los ecólogos quedan incluidos dentro de lo que nombraron más arriba, biólogos, incluso ingenieros en recursos naturales que se dediquen a la ecología. Los técnicos ¿Sí? forestales. Técnicos forestales, ingenieros forestales, los técnicos, el título que está en Orán, por ejemplo, técnico universitario en recursos forestales. Si yo les digo arquitectos, por ejemplo, ¿podrían incluirse? O si digo Sí, ingenieros... porque Te escucho. podrían ser útiles para centros de rescate, por ejemplo. Bien. Ingenieros industriales. O también, por ejemplo, en lo que son las leyes de impacto ambiental, por ejemplo, si hay que construir algo en algún lugar, capaz que también por ahí, por ese lado. También, pero si pensamos, por ejemplo, en implementación de materiales y estructuras con uso pasivo de energía, por ejemplo, no sé, se me ocurre paneles solares, ¿estamos hablando de conservación o no? O el desarrollo, pensando en algo por ahí más tecnológico, el desarrollo de vehículos de propulsión eléctrica que generan una demanda en baterías que utilizan principalmente litio, que hace que la demanda internacional del litio aumente y por lo tanto empresas totalmente, entre comillas, ya después vamos a ver por qué voy a poner varias palabras entre comillas, como son las mineras, estarían alejadas de la conservación, pero hace que las empresas mineras comiencen a desarrollar una mayor cantidad de proyectos para explotación de litio, que lleva a que haya una confrontación y reclamo de pobladores locales y de pueblos originarios en las áreas de salares, por ejemplo, de la puna central de Sudamérica, pero que esa demanda responde a la fábrica General Electric de Norteamérica que produce el motor para Prius, y así, vamos haciendo conexiones. Entonces, si yo les pregunto ahora de nuevo, ¿con qué tiene que ver o cuál es la profesión más directamente relacionada con la conservación? La respuesta es más compleja, ¿sí? Y vemos que en realidad la conservación como concepto, la conservación como acción de la biodiversidad, es un proceso muy, muy complejo, que implica la participación de muchísimas personas y muchísimas profesiones. Esto tiene que ver en parte, esto ya lo dije, por ejemplo, yo encontré esto, lo saqué puntualmente del programa, de la materia del programa de 2013, en donde figura una unidad que dice conservación de genes y otra que dice genética de la conservación. Esos dos líneas, que por ahí muchos no dicen así sueltas, en realidad cuando nosotros pensamos en conservación, tenemos que pensar en objetivos y en herramientas, ¿sí? La conservación de genes, por ejemplo, es un objetivo. Y la genética de la conservación, o sea, todo el desarrollo de la investigación de cómo distintas poblaciones sufren procesos de deriva génica, por ejemplo, fijación de determinados genes o la reducción de la variabilidad genética son herramientas. Entonces, por eso la conservación hasta cierto punto se vuelve sumamente compleja, porque en general nos enfocamos, o los medios y nosotros también como profesionales, en los objetivos, ¿sí? A la conservación como un objetivo a largo plazo, conservar el planeta, por buscar el objetivo más general, o conservar los bosques, o dentro de los bosques conservar los bosques subtropicales, dentro de los bosques subtropicales conservar el bosque chaqueño, dentro del bosque chaqueño el ensamble de mamíferos, y dentro del ensamble de mamíferos pensar en los grandes felinos, por ejemplo. Esos son objetivos. Entonces,
cuando nosotros queremos aproximarnos o queremos desarrollar procesos de conservación o herramientas de conservación en función de objetivos, es cuando la conservación incorpora la mayor cantidad de actores posibles, si no, no funciona. Ahora bien, en lo que nosotros nos tenemos que enfocar, en este caso como profesionales de la biología, es en la segunda parte, en las herramientas. Por eso cuando pregunté al principio las profesiones que surgieron más rápidamente, casi de forma automática, fue hablar de biólogos, de ingenieros en recursos naturales, de ingenieros forestales, de técnicos forestales, incluso de abogados especializados en ambiente, porque eso sí apunta a las herramientas. El desarrollo de herramientas de conservación enfocadas en la biodiversidad es incumbencia de nuestra profesión. Ese es el espacio en donde comenzamos a trabajar en conservación. Posteriormente, y por experiencia propia y por experiencia de colegas, uno debe ampliar esas herramientas y comenzar a hacer interacciones o trabajos en otras direcciones, ya pensando en objetivos. Si uno normalmente comienza estudiando un organismo, un grupo de organismos, y después se plantea objetivos de conservación más generales, y ahí es donde uno comienza a interactuar más con otras profesiones, ¿sí? Por ejemplo, que un desarrollo, una herramienta industrial asociada a la explotación de algún recurso mineral, por ejemplo, impacte menos o mitigue un impacto sobre la biodiversidad, bueno, ahí nosotros, el conocimiento nuestro sobre el funcionamiento de la biodiversidad es esencial. Entonces, para dar un ejemplo de esto de objetivos y herramientas, este es un trabajo que está en la Molecular Ecology, que surgió, hice una búsqueda rápida poniendo conservación, y en donde vemos, por ejemplo, dice la genómica, sí, la genómica poblacional para la conservación y manejo de la vida silvestre. ¿Sí? Ahí es una herramienta específica dirigida a la conservación y el manejo de la vida silvestre. El foco o el objetivo es la aplicación de conceptos de genética de poblaciones, ¿sí? Para definir poblaciones terrestres con foco en, sobre todo, una especial atención en la conservación y el manejo de estas poblaciones, más como una herramienta que como un concepto, bla, 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 bla. ¿Sí? Profe, Sí, disculpe, usted cambió de diapo porque sigue en la diapo que dice cómo lograr la conservación. sí cambié, se ve que algo pasó acá. A ver, vuelvo a la... A veces pasa eso, no sé por qué se congela la... Sí, sí, a veces. A ver. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí, profe. Bien. ¿Está grabando Bueno. la clase? No, me olvidé de grabarla. Bueno, gracias. Después, para la próxima. Si alguien quiere comenzar a grabarla, también me ha dado una mano con eso. Yo empecé a grabar, después se los paso. Bueno, perfecto. Gracias. Que le decía, acá vemos un título directamente relacionado a la conservación. De hecho, aparece la palabra conservación en el título. El objetivo es bastante general. Y acá tenemos otro, por ejemplo, el rol del banco de semillas en la conservación de la diversidad de plantas y la restauración ecológica. Acá vemos otro enfoque. Acá la parte ecológica está planteada directamente como una herramienta. En el anterior, la parte genética era un objetivo, ¿sí? Era tratar de ver cómo conservar poblaciones a través de la representatividad de la variabilidad genética de estas poblaciones. Acá es al revés.
O sea, se ve el rol de un banco de semillas para conservar, es una herramienta directa, es como cuán importante es un banco de semillas para conservar la diversidad de plantas, que en el fondo estamos hablando de diversidad genética, ¿sí? Y acá los objetivos son mucho más prácticos. Dice mejorar la eficacia del manejo sustentable y conservación de la biodiversidad a través de una adecuada conservación, uso y manipulación de recursos genéticos. La preservación de genes que son necesarios para para incrementar el banco de plantas reproductoras, resistencia a las enfermedades, tolerancia a la sequía, cualidad nutricional, sabor, etcétera, en cultivos, ¿sí? Acá es muy específico, apunta a los cultivos, ¿sí? Ahí estamos de nuevo. Apunta exclusivamente a los cultivos. Y al final, el último objetivo, que ya es más general, en realidad es casi una meta más que un objetivo, es a dónde apunta todo esto, que es para generar una conservación de recursos genéticos de plantas desde el punto de vista de la seguridad alimenticia y de la agrobiodiversidad, y planteando como que es muy necesario. Entonces, como verán, los dos trabajos tienen la palabra conservación en el título, apuntan a objetivos de conservación, pero uno más enfocado a aspectos muy, muy generales, que implica un desarrollo más amplio del concepto, y otro a una cuestión muy particular, ¿sí? Tratar de conservar un pool genético a través de un banco de semillas con una aplicación clara, que es generar una seguridad económica, o sea, generar un banco de semillas que nos permita tener seguridad alimenticia y la conservación de la agrobiodiversidad, o sea, de la mayor diversidad posible de cultivos agrícolas. ¿Sí? Otro elemento importante que di como ejemplo en las publicaciones es uno de los objetivos a ver, esto se los pregunto, ¿sí? Como profesionales en biología, una vez que nos recibimos y somos felices con el título en la mano, si conocen ustedes cómo se evalúa el éxito de un investigador en biología, por ejemplo, en cualquier disciplina de la biología? ¿Tienen conocimiento de cómo se evalúa eso? En la cantidad de papers en donde esté su nombre, en la cantidad de cursos que haya realizado con respecto a una determinada temática. En realidad, nos quedamos con la primera parte. Es la cantidad de papers, y no que lleven su nombre, sino en el cual el investigador tenga lo que se llama una función destacada en el trabajo publicado. O sea, eso significa que sea o primer autor o jefe de equipo, que normalmente el jefe del equipo de trabajo va como último autor. Eso es lo que se mide. Lo que se encontró es que no siempre, o sea, la medida de éxito en conservación, porque ahora cambio la pregunta. ¿Y a ustedes cómo creen que se mide el éxito de acciones de conservación? ¿Cómo seríamos un profesional exitoso en la conservación? ¿Cómo lo medirían ustedes? Y con la cantidad de especies que uno logre conservar, digamos, o la magnitud del proyecto. ¿Y cómo medís eso? Pensemos una forma en medirlo. Directo, así, que venga un investigador y te diga, yo soy el mejor investigador en la conservación de primates, por ejemplo. En lo Yo lo práctico, mediría en la cantidad de proyectos ejecutados, llevados a cabo. bien, sí.
la cantidad de proyectos ejecutados, que no siempre, no necesariamente son publicados, porque muchos proyectos que pueden ser ejecutados, ¿cuál puede ser el resultado final, por ejemplo? Desfavorable para la empresa que lo contrata y entonces, por lo general, la empresa no muestra el que le dio los resultados que no le convenía. Generalmente un profesional que trabaja en la conservación raramente trabaja en una empresa. Eso es por experiencia propia, ¿sí? No suelen haber, y es un error, no suelen haber profesionales especializados en la conservación trabajando en empresas, sobre todo en empresas que tengan algún tipo de acción extractiva. Pero las Eh, empresas por lo general no contratan cuando tienen que poner algún lugar o invadir algún lugar un estudio de impacto ambiental y contratan una empresa que se dedica a eso y en esa empresa hay biólogos especialistas en conservación. sí y no, o sea, sí hacen eso. Generalmente no hay biólogos. Las asesorías y las empresas consultoras, algunas, pero la mayoría no tienen biólogos en la mesa directiva al menos, ¿sí? Y la mayoría de las veces no contratan justamente a los que se especializan en conservación, porque hay un conflicto de interés. Entonces, generalmente, como no hay todavía una ley que obligue a que las empresas en esas evaluaciones de impacto ambiental incorporen conceptos de conservación biológica, no contratan biólogos especialistas en conservación. Entonces, por eso, entre otras cosas, observamos que en las evaluaciones de impacto ambiental, los objetivos de conservación prácticamente no existen. Entonces, en general, biólogos, los que yo conozco, son bastantes, pero los biólogos que trabajan en conservación trabajan en universidades, en institutos académicos, como pueden ser con un colega con el que trabajo, que trabaja en el Smithsonian, el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, en ONGs, como puede ser Fundación Vida Silvestre, Cebios en Jujuy, para ver una organización cercana, en otros organismos académicos gubernamentales, como puede ser CONICET, como puede ser la Secretaría de Pesca y Agricultura de la Nación, como puede ser el Ministerio, la Secretaría de Ambiente dentro del Ministerio de Ambiente de la provincia. ¿Sí? Entonces, teniendo una idea de ese espectro donde trabajan los profesionales en la conservación, ahora repensemos cómo mediríamos el éxito en conservación. Profe, ¿puede ser viendo si la población en estudio creció? Esa es una. ¿Sí? Esa es una muy buena forma. Si el proyecto está enfocado en una población en particular, y esa población sabemos que está reducida en número y que una mejora, o sea, porque no necesariamente un aumento poblacional es bueno, ¿no? Pero en este caso consideremos que el aumento poblacional de esta especie es considerado positivo para la especie, ahí tenemos un éxito en conservación. Comenzamos a conservar, no sé, se me ocurren, por dar ejemplos locales, una forma de medir el éxito de las políticas y de los trabajos de investigación en conservación de jaguares es que de acá a 10 años, a 20 o a 30, la población de jaguares se duplique, se triplique, etc. De hecho, eso se aplicó, o sea, es una forma en la que se está midiendo el éxito de los proyectos de conservación de jaguares en Misiones. ¿Sí? Colegas en Misiones, desde que comenzaron a trabajar en conservación hará unos 15 años, actualmente la población casi que triplicó de jaguares. ¿Sí? Esa es una. Otra. La distribución de la Sí, especie. sí, viene asociado a un aumento poblacional, pero no necesariamente que la especie comience a recuperar áreas donde se encontraba extinta, por ejemplo. ¿Sí? Las herramientas para lograr eso pueden ser varias, que lo vamos a ver durante el curso de la materia. Otra, que es el ejemplo que está acá, y un poco ponía expectativa versus realidad,
la superficie de determinados hábitats, en este caso son ecorregiones, que están bajo algún régimen de conservación, ¿sí? Alguna categoría de conservación, parque nacional, reserva provincial, no importa cuál, pero tienen alguna categoría de conservación. En este caso, los datos son ecorregiones de Argentina, las líneas esas punteadas son índices que miden el valor de conservación. En general, esos índices para medir el valor de conservación se basan en publicaciones que hablan sobre presiones y amenazas de estas ecorregiones. Y, por ejemplo, la primera que vemos, que es el Chaco, es la que, junto con el desierto de Monte, están categorizadas con unos índices muy altos de conservación. ¿Sí? Hay muchas publicaciones, esto traducido significa que hay muchas publicaciones, trabajos, investigadores, que destacan el valor de conservación de esas dos ecorregiones. Pero si se fijan, las barras representan la superficie conservada de cada una de esas regiones. El Chaco y el Monte están junto con la Pampa entre las menos, ¿sí? Superficies, la que posee menos áreas protegidas de conservación. Y en el punto opuesto, por llamarlo de alguna forma, tenemos a los bosques andino-patagónicos o subantárticos, ¿sí? Que tienen un valor de conservación mucho menor, al menos lo que se extrae de la bibliografía actual, pero tienen una superficie enorme, proporcionalmente una gran superficie de conservación. ¿Sí? Entonces, una medida de éxito sería un índice entre estas dos. O sea, encontrar un punto en donde las superficies o áreas o ecorregiones o especies que tienen un mayor valor de conservación se coincidan con mayores esfuerzos de conservación. ¿Sí? Bueno, ahí salía la animación, pero ya lo dije antes. Entonces ahora vamos a hablar de la materia en sí. Y ahí paramos un ratito. ¿Algún comentario, alguna reflexión, alguna idea? A ver, dejo de presentar un rato. ¿Qué percepción tienen ustedes de la conservación en el NOA, como biólogos en Salta? ¿Conocen trabajos de conservación en Salta? Me interesa saber un poco eso. ¿A alguno le interesa trabajar en conservación? ¿Qué expectativas tiene en ese sentido? Voy adelantando que las clases van a ser así, porque conservación no hay otra forma de avanzar y aprender que con mucha discusión, sobre todo de conceptos en particular. Así que necesito que interactuemos, ¿sí? Porque si no, no va a ser más complejo dar la materia. ¿Sí? A diferencia de otras materias en donde, por ejemplo, hay definiciones y conceptos muy claros y establecidos hace un montón de años, las clases en general se desarrollan, un profesor da una teoría, los estudiantes escuchan y después la estudian. En conservación, el concepto de conservación va cambiando, les diría, casi anualmente. Los temas o las herramientas que se hablan ahora, muchas hace 5 años no las conocíamos. Por ejemplo, si yo les planteo un concepto actual, que es producción de naturaleza, ¿alguno lo escuchó alguna vez? No. No, profe. No, profe. O sea, ¿qué se les viene a la cabeza si yo les digo eso, ese término, producción de naturaleza? ¿Qué proceso, qué tipo de acciones se le vienen a la cabeza, por ejemplo?
Ampliar los espacios verdes en la ciudad podría ser. Puede ser, sí. O incorporar en realidad espacios verdes donde no los hay. También, cuando hablamos de espacios verdes, hablamos de plazas, parques en ámbitos urbanos. Pero, por ejemplo, si yo le digo que el concepto de producción de naturaleza también se aplica en entornos silvestres, ¿qué podemos pensar, por ejemplo? Recuperación de bosques. ¿Está vinculado a la restauración? Está vinculado a la restauración, está vinculado a la recuperación. La reforestación también está vinculado, pero eso hay que tomarlo con pinzas porque muchas veces se malinterpreta reforestación con plantaciones de árboles y no es lo mismo. Entonces vos vas a ver empresas que muestran objetivos de conservación porque plantan árboles para hacer pulpa de papel y en realidad eso no es conservación, sí fijación de dióxido de carbono, pero tiene que ver con eso, o sea, desde el punto de vista, sobre todo desde el turismo, hay una fuerte demanda de ambientes naturales. Entonces los ambientes naturales sabemos que en realidad están desapareciendo, no hay un aumento, pero la demanda de espacios naturales para actividades de recreación, como pueden ser trekking, turismo sustentable, observación de fauna, fotografía de la naturaleza, etc., generó este concepto. Desde el punto de vista empresarial, agarrar una superficie y comenzar a producir naturaleza en esa superficie. Que producir naturaleza no necesariamente significa dejar que la naturaleza vuelva sola. Sí, existen muchas acciones para acelerar esos procesos. Entonces, por ejemplo, ese es un concepto que no tiene más de 10 años y que se lo empezó a escuchar con mayor frecuencia hace 5. Si hablamos de conservación estricta, ¿qué es lo primero que se les viene a usted a la cabeza? Se me viene la ley de bosques, la zonificación y creo que el color rojo. Bien. En Para realidad el caso toda, de la especie en extinción. también especie en peligro de extinción, ¿sí? Y ahí de vuelta vemos, se empiezan a confundir objetivos con herramientas. El ordenamiento territorial de bosques es una herramienta que tiene un objetivo, por ejemplo, de recuperar, conservar, sostener poblaciones de especies en peligro de extinción. Ese juego de palabras que estamos haciendo ahora y de conceptos, lo vamos a tener constantemente en conservación. Por eso es que la conservación efectiva, o sea, el objetivo final de la conservación, suele ser bastante complejo. Ahora, acciones de conservación que conozcan que tuvieron éxito. Y hay, ¿no? O sea, hay acciones de conservación que tuvieron éxito, pero alguna que conozcan o que hayan leído. Multas a las empresas, el caso Carlen. El caso Carlen en el norte, multa a las empresas y exigirle que remedien, al menos durante 30 años no pueden desmontar y remediar el desmonte que hicieron. Esa es una acción concreta, es un resultado concreto de la ley de bosques y de la aplicación de la ley de bosques. ¿Algún Y otro? ejemplificadora también, porque Sí, ahora también. lo tendrían que pensar 2 veces si les conviene o no les conviene. Sí, sí. Hace falta un poco más de esfuerzo en esa dirección, pero sí, es una acción ejemplificadora. ¿Algún otro ejemplo? La ley de educación ambiental. Es la ley Yolanda, creo, sí. La promulgación, falta la implementación.
Ya se largaron las cartillas para las escuelas. No tengo idea. La No, verdad yo te no. estoy diciendo que ya se largaron. Es una Yo afirmación, estoy ya se la haré. reafirmando. Mira vos. Qué bueno, qué bueno. Y más relacionado con nuestra profesión, algún objetivo de conservación que conozcan desde un proyecto más biológico, más apuntado a la biodiversidad y no tan socioeconómico político, a la recuperación de alguna especie, por ejemplo. Puede ser, La profesor, la conservación de los llameos. concientización por la presencia del tucán, digamos, en zonas como Metán o en el Sí, norte de Cataratas. sí, eso apunta más a una educación ambiental. Está en proceso todavía. O sea, yo no veo que las acciones hayan dado resultados. Sigue habiendo conflicto con los tucanes, no solo en Metán, sino en toda la distribución de esa especie. Evidencia algún problema de conservación general. La especie de tucán, al menos esa especie, que es el Ramphastos toco, no es una especie amenazada, pero es una especie carismática. Eso es otra herramienta. Y si pensamos en especies carismáticas, a ver si se les ocurre alguna. Vicugna, vicugna. La vicuña, bueno, ese es un buen ejemplo. ¿Qué saben de vicuña, por ejemplo? Ahora hay uno de moda también, que se puso muy de moda desde hace una semana. Y el carpincho. Los carpinchos, por ejemplo. Pero los carpinchos evidencian un problema de conservación que no tiene que ver con la especie en particular. ¿Sí? Ahora, con la situación de la vicuña, ¿qué conocen, por ejemplo? Que tiene una lana que es muy buscada, Sí. que había muchos cazadores furtivos que estaban reduciendo las poblaciones y que los pobladores mismos diseñaron estrategias para protegerlas y también para esquilarlas. Hay una técnica, no recuerdo bien cómo se llama, donde todos se toman de la mano y van formando un cordón, así las van juntando y bueno, las esquilan para sacarle la lana. Bien. Ahora, si yo les digo que la vicuña no es una especie amenazada, o sea, todo lo que dijiste es cierto, la vicuña en algún momento estuvo muy amenazada con las poblaciones muy reducidas. La característica de la vicuña de tener un alto valor, la lana, y que eso podía representar un recurso sustentable bajo determinadas características de manejo a muy largo plazo, hizo que se desarrollen herramientas en conjunto con los pobladores, con técnicos del INTA, con distintos investigadores, para la esquila. Puntualmente lo que se hace es esquilar a la vicuña y armar todo una red de trazabilidad y de certificación. Actualmente no está amenazada. En cambio, por ejemplo, si yo les digo guanaco, si conocen la problemática del guanaco, ¿alguien conoce la problemática del guanaco? En el NOA al menos. No, profe. No, No, profe. porque no es carismática. Bueno, el guanaco tiene unas poblaciones muchísimo más reducidas que la vicuña y está en un proceso de declinación poblacional muy grave, sobre todo en todas las poblaciones del noroeste, y no hay nada enfocado en el guanaco, por ejemplo. Acá dicen el estado de conservación de la pantera onca en Argentina. Lo dimos como ejemplo. Hay un programa nacional separado por regiones y alguien puso acá el de la nutria gigante. ¿Qué pueden decir de la nutria gigante? Ese es un lindo tema para discutir también, lo vamos a ver más adelante. Porque, por ejemplo, también uno intenta recuperar ecosistemas o poblaciones, ahí entramos en otro tema que vamos a ver como herramienta, que es remediación ecológica o restauración ecológica, que son dos cosas distintas, en donde se toma como objetivo lo que se llama un ecosistema de referencia. Entonces ahí hay un problema que es qué tomamos como referencia.
el robal en el NOA, que es una especie de silúrido, ¿sí? O sea, pero fíjense, la mayoría de los ejemplos que dan ustedes es apuntado a especies. Eso es un sesgo que se mantiene. Actualmente prácticamente no se trabaja a nivel especie. Porque actualmente el problema de las especies es un problema ecosistémico. Entonces actualmente se usan las especies como especies emblema, pero en realidad la conservación se trabaja a nivel ecosistémico. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, del robal en el NOA, tenemos que hablar de conservación de los grandes ríos, presiones y amenazas sobre los grandes ríos, problemas de conservación de los grandes ríos, pesca deportiva, pesca de subsistencia, pesca comercial, y como ven se va abriendo un abanico enorme de aspectos en los que nosotros tenemos que trabajar en algunos, ¿sí? Ahora, pensando en profesionales, que somos los que trabajamos en el desarrollo de esas herramientas, por ejemplo, ¿qué se les ocurre que es lo primero que tenemos que saber del robal para establecer algún tipo de plan de conservación y manejo de la especie? La biología de las especies. Y dentro de la biología, lo más básico, Su distribución. su distribución. Y con el robal, por ejemplo, no hay estudios, al menos, que establezcan la distribución, una distribución precisa de dónde está la especie en la provincia. Cada tanto se capturan algunos con pesca deportiva, pesca artesanal, pero la distribución de la especie en la provincia todavía no está del todo conocida. Entonces, por eso es bastante difícil comenzar con herramientas, no más que herramientas, sino con estrategias y acciones de conservación, cuando tenemos una especie que desconocemos mucho de su biología, de su historia de vida, de su historia natural, que es lo que se suele usar. Y ese es un gran problema que está ocurriendo cada vez más a nivel conservación y a nivel profesionales en ciencias naturales. Cada vez conocemos menos de la historia natural de las especies, ¿sí? ¿Cuántas personas conocen del ámbito de la biología en Salta, vamos a hacer así de acotado, que estén trabajando en conservación, en la UNSA? Más chico todavía. El profe Andrés Tálamo. Sí, él trabaja en herramientas de remediación, ¿sí? En bosques secos, con todo el equipo de trabajo del profe Andrés. ¿Alguien más? No, profe. Bueno, levanto la mano. Yo, que trabajo en conservación de humedales altoandinos y de flamencos, con estudios de transmisión satelital, movimientos a nivel regional, hábitat, etc. Distribución, tamaño de poblaciones. Y así hay mucha gente en la UNSA que está trabajando en conservación con la ley de bosques. No son todos biólogos. El ingeniero Lucas Segueso, capaz que alguno lo escuchó nombrar, es ingeniero en recursos naturales, trabaja en el INENCO, y él trabaja sobre todo con el desarrollo de alternativas económicas y productivas para pobladores, para poder compatibilizar la ley de bosques, sobre todo el amarillo en la ley de bosques, con actividades productivas, ¿sí? Entonces yo no sé por qué hay poco conocimiento de eso desde los mismos profesionales y profesores de la UNSA, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tendríamos que hacer, no sé, para por ahí se conozca más o se incentive más la investigación aplicada a la conservación?
Para mí no tienen difusión, o sea, hace falta una mayor difusión, tanto para que lo conozcan adentro de la UNSA como para que también haya gente que se interese afuera del ámbito universitario. O sea, más de lo que es lo común, Sí, las redes y todo eso, por ahí capaz que bueno, es. eso es raro, porque si hay difusión, o sea, hay Instagram, hay Facebook, incluso algunos tienen canal de YouTube. Tenemos incluso más, o sea, es más fácil que encuentren o al menos encontrar personas interesadas en participar en estos proyectos de afuera, y hablo no solo de afuera del país, sino de afuera de la provincia. O sea, a mí me llama la atención por ahí que hay mayor consulta de estudiantes de la UBA o de Córdoba que de estudiantes de la misma Universidad Nacional de Salta. Y como te digo, hay una página de Instagram, una página de Facebook, reportajes en la televisión, de radio, revistas de divulgación, revistas científicas, numerosos trabajos de investigación científica. Entonces ahí iba otra de las preguntas que yo había puesto en el mal logrado eh, cuestionario, que era a partir de dónde obtienen ustedes la información cuando les interesa algún tema. Primero, si les interesa la conservación desde el punto de vista profesional, ¿sí? Como un área a desarrollar, y después dónde buscan o a partir de cuáles son sus fuentes de información que tienen que ver con la ecología, con la biología y la conservación. Y yo creo que lo primero que haríamos la mayoría sería buscar en internet. Pero ¿dónde? En mi caso, profe, lo primero que hago es ir a buscar en el Google Scholar. En O el sea, ahí académico. buscar Bien, algún paper. Sí. sí, bien. Entonces están familiarizados con el uso del Google académico, porque ahora sí pasamos, y yo voy a ir cerrando ya hoy la clase, ¿sí? Al ser la introductoria va a ser medio corta, no hay actividades de quizás leer, ya voy a compartir algunos trabajos, pero pasamos al siguiente punto, que es cómo vamos a manejar la materia. Porque el objetivo final de la materia es, y acá puse las características generales, que se los adelanté un poco en la reunión de la semana pasada, ¿sí? Una es que lo que voy a exigir es el desarrollo de un trabajo final, pero ese trabajo final desarrollado como una revisión, que una revisión tome la definición de una revista, que es la Ecología Austral. ¿Alguno la conoce la revista? ¿Alguno la vio? ¿Alguno leyó algún trabajo de esa revista? No, profe. No. Bien. Ecología Austral es una revista argentina. La sede editorial de la revista es la Universidad del Comahue, en la Patagonia. Es una revista en castellano, incorpora trabajos en inglés, pero también incorpora trabajos en castellano. Y para los que les interese la ecología en general, es una muy buena revista, tanto para leer como para publicar. Y sobre todo es muy amena porque es en castellano, ¿sí? Dentro de esa revista hay, y la mayoría de las revistas tienen distintos tipos de artículos. Por ahí nosotros estamos más acostumbrados a los artículos que se llaman feature paper, que son artículos de desarrollo de trabajos de investigación, en donde hay una metodología, toma de datos, análisis de los datos, gráficos y figuras y tablas, y una discusión en donde se encuentran las conclusiones y las comparaciones con otros trabajos similares. Pero después hay un tipo de trabajo que se llama revisión, que la revisión es el resumen del estado actual del conocimiento sobre un tema en particular. Las revistas en general definen número de palabras, número de figuras y tablas. Nosotros vamos a tomar como base eso, ¿sí? Para ya comenzar, hasta el momento, ¿cuántos
en algún momento escribieron algún trabajo tomando como base algún manual de estilo o alguna instrucción para autores de alguna revista real, digamos, de alguna revista científica existente? No. ¿Escribieron algún trabajo de investigación como parte que implique todo, ¿no? O sea, que implique el desarrollo del marco conceptual, la hipótesis, los objetivos, el desarrollo de la metodología, la toma de datos, el análisis de esos datos, la presentación de esos datos como resultados y una discusión final? ¿Hicieron algún trabajo así? No, profe. Bien. Bueno, vamos a empezar por uno más simple, que no implica la toma de datos en el sentido estricto, que es tomar el dato de primera mano, tomar el dato crudo. O sea, no vamos a hacer un muestreo a campo o un experimento de laboratorio, pero sí vamos a tomar datos bibliográficos, ¿sí? Para hacer el resumen del estado actual del conocimiento sobre un tema en particular, en este caso enfocado a la biología y la conservación, necesitamos leer y hacer búsquedas, desarrollar búsquedas bibliográficas. El estilo de la escritura lo vamos a basar en el estilo de la ecología austral. Por suerte, Ecología Austral, yo después voy a compartir en el grupo el link, ¿sí? Cuando uno va a una revista, la revista le dice absolutamente todo. ¿Qué tipo de Word? ¿Cómo es la extensión? ¿En qué formato? El tamaño de la hoja, la numeración, la tipografía, que es el tipo de letra, el párrafo, en qué tamaño de letra van a estar, cómo se escriben los títulos, cómo se escriben las referencias, etc. Ahí está todo. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque cuando ustedes empiecen a escribir el trabajo, no se tienen que enfocar en elegir, por ejemplo, la letra, ¿sí? Tomamos la que dice este formato. Porque a mí me interesa más que el trabajo se vea bien a que sea un trabajo en donde se desarrolle este concepto de analizar o de resumir el estado de conocimiento de un tema en particular. Los temas, en principio, me parece más interesante que los elijan ustedes en función de lo que vayamos viendo tema por tema en la materia. ¿Por qué me parece así? Porque está demostrado que si un tema te interesa vas a terminarlo. En cambio, si yo impongo un tema a cada uno, muy probablemente no le pegue al tema que más le guste y terminen aburridos y el trabajo no tenga la motivación necesaria, ¿sí? Entonces, a lo largo de la cursada, ustedes van a ir viendo distintos temas puntuales de conservación y por ahí desarrollar una revisión sobre ese tema. Este es un ejemplo de cómo queda un trabajo final. Esto es de la revista Ecología Austral. Ahí arriba compartí el link también para entrar a la revista. Por ejemplo, este es un trabajo, una revisión, es un ejemplo de revisión de un tema de conservación, ¿sí? Aportes de la genética de la conservación al estudio de los mamíferos neotropicales. Revisión y análisis crítico. Básicamente eso es lo que yo voy a pedir sobre un tema particular. Acá es genética de la conservación, puede ser áreas protegidas, puede ser remediación ecológica, puede ser rewilding, puede ser un montón de temas que vamos a ir viendo, ¿sí? Movimientos, el análisis de las migraciones y los movimientos altitudinales de algunas especies, cualquier tema. Va a ser el tema que a ustedes se les ocurra. Pero analizar desde la conservación, ya sea su aplicación, sus aportes, el desarrollo en los últimos años, etc. ¿Sí? Entonces, quedamos así. Esa va a ser la forma de trabajar de ahora en más. Una consulta más y yo se los voy a ir... ¿Se los mando ahora en el chat o prefieren que se los mande después a los links por el WhatsApp? Por Bueno. WhatsApp, profe, por WhatsApp. Bueno, yo voy a compartir por WhatsApp. ¿Alguna vez escucharon o utilizaron programas de edición de bibliografía?
No, profe. No, profe. Bueno, les voy a compartir después por WhatsApp también un programa que se lo tienen que bajar, es muy liviano, que permite hacer una base de datos de bibliografía. Esa bibliografía que la encontramos en Google Académico, bajarla a nuestra computadora y después administrarla. Por ejemplo, si estamos escribiendo un documento en Word, esta revisión, que es el trabajo final de la materia, si queremos hacer una cita, el programa te permite encontrar la cita por búsqueda de palabras claves, incorporarla al documento y directamente arma la referencia en referencia bibliográfica. Y uno puede elegir el estilo de esa referencia en función de la revista a la que quiere publicar el trabajo. Hacerlo en inglés, hacerlo en castellano, en francés, en italiano, en el idioma que se les ocurra. Eso facilita mucho el trabajo de escritura porque te permite encontrar el trabajo que leíste muy fácilmente e incorporarlo directamente al documento. Yo voy a compartir ese link y después vamos a tener una clase práctica de cómo manejarlo, ¿sí? Entonces voy a compartir lo de Ecología Austral, tanto la página general de Ecología Austral como las instrucciones para autores y el link del Mendeley, se llama el programa, de editor de bibliografía, para que los vayan instalando si pueden. No viene, creo que todavía no hay una aplicación para celular, pero normalmente uno no escribe los trabajos en el celular, entonces yo calculo que por eso no está desarrollada para celular, así que es para instalar en computadoras. Es bastante liviano, así que no creo que, yo lo tengo la misma versión hace 15 años, o sea que cualquier computadora lo puede soportar. Así que yo se los voy a pasar y por favor vayan bajando el programa porque además les pide suscribirse a la página, es una página académica, entonces les va a preguntar si son estudiantes, si son profesionales. Si son estudiantes, creo que tienen un paquete gratis de algunas funciones, y así ya en la próxima clase comenzamos a ver cómo se hace una base de datos bibliográfica, cómo tomamos las citas, las referencias, etc. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, entonces por hoy quedamos acá, los libero. ¿Sí? Hoy terminamos, fue 1 hora de clase más o menos. Los libero y ya la próxima clase arrancamos con este tema, cosa de que a medida, porque yo voy a ir compartiendo trabajos por ahí, trabajos para lectura o trabajos de referencia de las clases que dé, entonces para ir bajando esos trabajos y comenzar a armar una base de datos de bibliografía que además le va a servir un montón para cuando comiencen a arrancar sobre todo con la escritura del plan primero y del manuscrito de tesis después. Una pregunta final y ya nos vamos. ¿Alguno ya está trabajando en la tesis final? Bueno, veo que nadie. Entonces, esto les va a servir mucho para empezar por el plan. ¿Sí? Cuando uno trabaja en un plan, también tiene que incorporar la bibliografía y sobre todo leer. Uno lee más en el desarrollo del plan que después en el desarrollo del manuscrito final. Así que bueno, dejamos ahora acá y nos vemos el jueves, ¿sí? El jueves sí va a ser más cortito y ahí vamos a trabajar más con este programa. Bueno, profe. Ahora mismo los voy compartiendo. Nos vemos. Chao. Listo, adiós. Chao, profe. Profe.